Bueno, ya casi va terminando, o termina ya, nuestra charla sobre los dones del Espíritu Santo. Culminamos con el temor de Dios, como siempre, que Dios les bendiga. Y vamos a acercarnos a este tema, porque temor de Dios, cuando oímos esto pensamos que significa tenerle miedo a Dios, como aquel padre que si no hacemos lo que quiere nos pega o nos mata, ¿verdad? O nos grita y nos castiga. Ahora, primeramente, si usted es creyente de la religión que sea y le dicen que los dioses o Dios de esa religión que usted practica le puede hacer daño, le pueden salir mal las cosas y que castigan, mi recomendación es que se vaya de allí. Abrace otra fe más conciliadora con la verdad del hombre. Porque realmente no puedo vivir en una religión a la cual yo tenga que tenerle miedo a su Dios o dioses. Esto lo hablo en general. Saben que todos mis temas yo los hablo en general para creyentes católicos, no creyentes y creyentes de otras filosofías o corrientes del pensamiento religioso. Pues si usted le tiene miedo a un dios o a los dioses de su religión, señor, váyase de allí, porque no se puede vivir con tantos miedos. Bastante ya con tenerle miedo a las guerras, a las enfermedades, a la violencia, a la inseguridad, como para añadirle un miedo extra. Tengo miedo a mis dioses. No. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios que prácticamente mataba hasta por bostezar. Vino Cristo y ¿qué nos dice? No teman, sino tengan fe. Y así nos explica que Dios pone el fuego, pero quien mete la mano en él para quemarse somos nosotros. Pero primeramente entendamos que hay dos tipos de temor. El miedo propio, el cual todos tenemos con la normalidad correspondiente. Y esto es cuando vamos conduciendo y vemos una luz roja, sencillamente frenamos por el temor a ocasionar un accidente. Y este temor es saludable. Ese miedo propio es saludable. Ahora, está el miedo impropio. Y es aquel que se vuelve mórbido, enfermizo, que anula la esperanza. Es el miedo a morir, por ejemplo, que lo padecen muchas personas que padecen de trastorno de ansiedad generalizada. Yo soy una persona ansiosa, padezco de ansiedad, pero la ansiedad es el miedo impropio, no es un propio miedo, no es propio, no es un temor saludable, no es un temor que va más allá. ¿Qué sucederá? ¿Y ahora qué pasará? Ya empezamos, ¿verdad?, a llamar al miedo. Ya empezamos a llamarlo nosotros y realmente es una experiencia bastante desgastante. Ahora, existe a su vez también dos clases de temor a Dios. El miedo servil, por el que no cometemos actos malos por miedo a ser castigados y se considera una esclavitud. Y está el temor filial, por el que queremos agradarle a Dios en virtud de Padre y no deseamos por ende hacer el mal para no ofenderlo. Es muy distinto. Estas dos cuestiones son muy distintas, porque el temor servil a Dios o a los dioses, para el que practica muchas religiones, incluso en Cuba, para nosotros los que practicamos, los que estamos rodeados de la religión bellísima que trajeron los africanos por ese padre África que es patria. Recuerden que tenemos dos, una madre y un padre. La madre patria es España, que nos legó esta bellísima religión católica. Y tenemos también un padre, África, que nos legó conceptos muy profundos sobre la humanidad y conceptos muy profundos sobre el amor a la naturaleza y conceptos muy profundos sobre el desarrollo del hombre. Entonces, esas doctrinas se convierten en serviles porque cuando le tengo miedo a lo que me dirá el sacerdote, cuando tengo miedo a que producto de una adivinación me va a pasar algo malo, producto de que no puedo cometer esto porque me va a salir mal aquello, y da la casualidad que hice esto mal y ahora mira lo que me sucede. Entonces usted está viviendo una esclavitud a ese señor sacerdote y a esa presunción de que el oráculo ha dicho que usted pagará o sufrirá.
Y en ese miedo no se puede vivir. Siempre lo digo. Vivan una vida feliz con su religión. Quien vive en una vida religiosa y no es feliz, señor, entonces usted no tiene una religión. Usted está en algo que puede parecerle culturalmente interesante, pero en la vida real no lo es. No se puede vivir con miedo, y mucho menos miedo a personas que manejan los oráculos o que son líderes religiosos. Yo no quiero que las personas me tengan miedo. Yo no puedo dar una misa y decir, bueno, a ti te está pasando esto porque me faltaste el respeto, a ti te está pasando esto porque no pediste consejo, a ti te está pasando esto porque yo no soy el centro de tu vida y no me pediste consulta, yo no estoy, te va a pasar a ti esto porque no viniste a misa, te va a pasar a ti esto. Yo no puedo sentarme en una posición de poder y hacer serviles o esclavos a las personas. Y se vive un tipo de esclavitud hoy en día muy, pero muy sutil, pero que ya las leyes han dicho que se llama abuso y violencia religiosa. Abuso religioso y violencia religiosa existen. Ahora, ¿cuál es el mejor amor? El amor filial. No hago estas cosas para que no le duelan a mi Padre y Creador que me lo da todo. Eso es distinto. Pero el ateo es el que cree que no cree en nada y aún así coloca su persona, sus ideales al mismo nivel del Creador. Porque el que dice que no cree en nada es un ser muerto, porque se toma una aspirina creyendo que le va a quitar el dolor de cabeza, ¿verdad? Y en realidad lo hace. Entonces el que no cree en nada es un tonto en su soberbia. El que no cree en nada es un tonto en su soberbia. ¿Y por qué el que no cree en nada es un tonto en su soberbia? Sencillamente porque en algo cree. Ahora, que quiere negar a Dios porque le da la gana, porque su soberbia no lo deja, bueno, niega a Dios, pero niega una aspirina. Incluso cuando se dan los placebos, que son medicamentos que no tienen nada, pues sencillamente se los traga y dice, esto me quitó el dolor de cabeza. Mentira, usted lo que tomó fue placebo. Ahora, ningún Dios puede castigar a nadie, por lo menos no el Dios cristiano, ¿eh? Porque si dice que somos sus hijos, entonces amor filial. Entonces el temor a Dios sencillamente puede resumirse a simplemente temor. De esta forma no quedamos mal con nadie, ¿eh? Debemos ser temerosos de nosotros mismos y de todo aquello que hacemos. Debemos temer a ese monstruo que llevamos dentro y que sale como una mala bestia, haciendo daño a los demás y a sí mismo. Cuando nuestra fiera interna ha devorado todo el rebaño en su propio apetito y desprecio por nosotros mismos, nos hace su última presa. Muy filosófica la explicación, ¿verdad? Pero pongámoslo en práctica, en contexto. Cuando los jóvenes salen de fiesta, consumen drogas, le brindan drogas a sus amigos para que todos estén felices, tienen relaciones sexuales sin protección, conduce a una velocidad excesiva, al otro día su cuerpo experimenta la intoxicación y no es capaz de estudiar o ir al trabajo. Luego dice, qué bien le ha pasado anoche. Esta noche volvemos a salir. Este joven ha sacado un monstruo lleno de apetito que ha puesto en peligro a todos y a sí mismo. Si no teme a sus actos, el final no necesita adivinación, se presagia la tristeza, porque no teme a sus actos. Se cree infalible, se cree Dios, porque no le teme a sus actos. Entonces nos sujetamos a un juicio moral. Ahora, la moral no es objetiva. A veces salir de fiesta no está mal, según se vea. Vayamos a lo concreto. ¿Comprar drogas es bueno? ¿Ofrecerla a los demás es bueno? ¿Tener relaciones sexuales desprotegidas es bueno? ¿Ir a exceso de velocidad es bueno? Entonces hasta la ley se hizo para temerle. Por ello el hombre debe ser temeroso de la ley, pero mucho más de la ley causal, que es peor. La causa de nuestros errores. Digo ley causal porque la casualidad es algo imprevisto, en lo que influye una suerte determinada. Estamos predestinados a las casualidades. Pero no podemos decir, me estoy drogando por casualidad, voy a exceso de velocidad por casualidad. Entonces a esa causalidad muchas religiones le dicen castigo de Dios o dioses. Ahora, las personas que desarrollan ese temor a la justicia, a las leyes, porque no queremos vernos en una cárcel o pagando una multa,
De tal forma que la ley y la justicia, aún no siendo lo mismo, están para hacer libre al hombre mediante el temor. Fíjense. La ley se hace para respetarla, sí. Somos temerosos de la ley. Fíjense que decimos, somos temerosos de la ley. No queremos transgredirla por un temor a sus consecuencias. Un hombre puede ser libre mediante el temor. Y esto no se entiende bien, pero es así. Porque usted, cuando le teme a una ley, se comporta bien. Si no está la ley, seríamos bestias. Ahora, supongamos que no hay ley. Vamos a suponerlo. Salgo a caminar al parque mientras voy ejercitándome y tomando aire. Me distraigo con la vista para calmar un poco la ansiedad. Llega un hombre y me asesina. Como no hay ley, no tendría necesidad de explicar nada. Entonces la sociedad perdería su libertad de movimiento porque no habría seguridad en las calles. Entonces, mientras más temor albergamos, más libres somos dentro de la racionalidad del temor. Cuando este es razonable, ¿eh? Cuando el temor es razonable, pues sencillamente cuando sirve como un hilo conductor de la justicia y la dignidad del hombre. Esto quiere decir que, miren, si el temor nos conduce a hacer el mal, entonces el temor sería servil. Y la esclavitud es la antítesis de la libertad. Entonces el hombre tiene una libertad, sí, pero la libertad el hombre la desarrolla en base a un temor. Soy libre, hago todo lo que se me está permitido en base a una ley. Soy temeroso de la ley y al ser temeroso de la ley soy temeroso de Dios, porque muchas leyes van con la misma doctrina, no hacer el mal a otros. Muchos regímenes totalitarios dictatoriales, incluyendo las teocracias. Fíjense, no solo los regímenes totalitarios, no solo las dictaduras, no solo son estas, no, las teocracias. Y por ejemplo, el Vaticano es una teocracia, hay otras que imponen una ley en base a una fe. También sociedades religiosas animistas poseen estas características, pero poseen estándares de servilismo de su sociedad. Y crean algunas sociedades menos desarrolladas y en otras un tipo sectario. Entonces la libertad en Cristo, de la que tanto hablan las iglesias, se resume en un pensamiento de San Agustín que aplica a todos los humanos. Ama y haz lo que quieras. Y es que verdaderamente, señores, amando se puede hacer de todo. Salimos de fiesta, bailamos, bebemos unas copas sin que afecten nuestra capacidad de razonar. Compartimos con nuestros amigos. Incluso algunas chicas o un chico nos llama la atención. Y aunque lo más lógico es que el sexo sea lo último en la cadena de la relación interpersonal, pues si ambos consienten y practican sexo seguro, protegido, sin desagrado, respetando la dignidad del otro, ¿qué hay de reprochable? Moralmente muchos pensarán que la postura de la iglesia y de nosotros los clérigos ha de ser una especie de policías de la moralidad o espejos de nuestras frustraciones en otros. Porque lo que yo no puedo hacer no quiero que tú lo hagas. No. Y esto es totalmente ajeno a la iglesia. Lo que realmente la iglesia no está para juzgar a nadie. Y si juzga es cuando el conflicto ha traído dolo a las personas. Mientras no haya alguien que llegue a la iglesia y diga, esto que me hicieron está mal, esto que sucedió está mal, me duele, ahí es donde la iglesia toma partido. Pero cuando no hay dolo, la iglesia se limita a predicar y a predicar las leyes de Dios, las leyes que debemos acatar todos, leyes que no tienen por qué salir de la Biblia, leyes que son de sentido común, y hable que sentido común no quiere decir sabiduría, pero es una sabiduría intrínseca. Se explica con sabiduría. Sabemos que matar está mal, no hace falta que lo diga la iglesia. Sabemos que matar está mal porque traemos dolor a una familia. Entonces la iglesia está para prevenir ese dolor. Entonces, cuando las personas aman usando los dones que hemos descrito aquí, ¿qué podemos reprochar como iglesia? No somos una policía moral. Ahora, podemos entender que el temor filial engendra amor. ¿Cómo una señal de stop me va a hacer sentir amor? ¿Qué locura está diciendo este patriarca? ¿Qué locura está diciendo este señor? ¿Cómo una señal de stop me va a hacer a mí sentir amor, señor mío? ¿Qué locura es esta que usted está diciéndome en esta última charla? ¿Se desquició usted? Pero yo le digo que sí y le voy a demostrar por qué. Porque usted sin saberlo
Cuando ve una señal de stop, detiene la marcha para que el policía no lo agarre. Y de esta forma, ¿qué pasaría? Que usted detuvo la marcha cuando vio esa señal de stop por amor. ¿Por qué? Porque sufriría su familia. Si usted atropella a un peatón, usted va a ir preso. Y habrá destrozado una familia o a dos familias, la suya y la del fallecido. ¿Acaso no ha detenido la marcha por amor? ¿Acaso no ha detenido esa marcha por el respeto al otro y a usted mismo? ¿Acaso temerle a esa señal no entraña amor, porque usted sabe que esa señal puede llevar a un dolor, saltársela? ¿Acaso temerle a esa señal no entraña un respeto y un amor hacia su familia? Porque si usted ve la señal de stop y sigue y atropella a alguien, en lo primero que las personas, en que todo preso piensa cuando comete el acto, excepto los psicópatas, pero todo joven que conduce y va a 1000 por hora y mata, en lo primero que piensa no solo es en se me acabó mi vida y mis sueños, sino qué dolor le voy a dar a mi familia, qué dolor tendrá la familia de ese que maté. Entonces esa señal que usted se saltó es porque usted no vio el amor allí. Pero cuando usted frena el vehículo, lo detiene, usted está intrínsecamente respetando una ley porque le teme a la justicia, pero también por amor, para que no haya sufrimiento y mi vida siga fluyendo en paz. ¿Están de acuerdo? Pues debatan ustedes. Cuando la pandemia de COVID se probaron, miren, todas las enseñanzas aquí contenidas, se impusieron reglas y leyes. Hubo quien las respetó por no contagiarse y otros por no contagiar a los demás. Entonces las leyes de COVID no nos enseñaron a ser peores personas, sino a ser mejores, a dar ese amor invisible, porque muchos asistieron dando de su cosecha, pero otros se limitaron a colocarse la mascarilla para dar a otros la vida como regalo. Usted se colocó la mascarilla, que qué mal esta máscara, este nasobuco, yo no lo resisto. Pero había un viejito en la casa y decíamos, por él no los tenemos que poner. Esas leyes que han puesto en el televisor, que son tan pesadas, sobre todo para los jóvenes, y algunos adultos también eran bastante un poco escépticos sobre las dimensiones del COVID. Todo eso que vimos nosotros, que interpretábamos como leyes que nos eran malas por las multas, llegó un momento que se convirtieron en leyes que nos hicieron mejores personas, que nos hicieron amar incluso a los que no conocíamos. Y solo así, como David contra Goliat, vencimos lo impensable. Por tanto, cuando escuchemos la palabra temor, sepamos que de ese temor solo puede salir amor a nosotros mismos y a los demás. Y si usted cree en Dios, pues entienda como temor a Dios el amor para con usted y para con el prójimo. Nadie castiga. El castigo casual no existe, porque el castigo no puede llevar una enseñanza de amor. En el castigo no puede haber una enseñanza de amor, no la hay. Amo para sentirme bien y no para caerle bien a nadie, y menos para que no me suceda nada malo. Entonces, el que ama no teme. Sin embargo, todo aquel que teme es conducido al amor de una forma u otra. Creo que este podcast es el más pequeño, pero porque queda de ustedes el discernimiento de lo que es el temor de Dios, que ya hemos explicado aquí. No seamos en el concepto retórico, usemos la dialéctica, que es la lucha entre dos para sacar una gran verdad. Y la gran verdad es que el temor a las leyes y el temor a Dios nos ha hecho mejores seres humanos, que es al final lo que la iglesia busca. Y por eso el temor a Dios es un don. ¿Por qué es un don? Porque está el que vive por la vida como un kamikaze, haciendo daño a sí mismo y a los demás, y no le importa, no nació con eso. Pero está el que tiene desde su nacimiento, o que desea obtener y obtiene el sentimiento de temor a Dios, que al final, a Dios y a las leyes, que al final es el temor que nos hace amar. Creo que hasta aquí
se ha podido comprender. Que Dios los bendiga a todos. Este es el último encuentro. Prepararemos otras charlas. Déjenme saber si les agradó o no. Y que Dios los bendiga a todos.